te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo analiza la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Miércoles 4 de junio, son las 9:03 de la mañana, una semana donde a nivel internacional al menos no está tan movida en términos económicos de negocios, siempre hay cosas, pero no tanto como otra semana. A nivel nacional sí, todavía hay bastantes reacciones con respecto a algunos temas de la cuenta pública, temas económicos también, pero está todo más enfocado en el tema más político. Mientras tanto, aquí en Clave Morse decodificamos la economía, los negocios. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Y hoy día vamos a tener un día que vamos a hablar un poco, algo de la cuenta pública al principio, después vamos a meternos al tema financiero, mercado, y luego nuestro espacio de recursos humanos con Rosmary Blanca. Así que quédense en línea, nos pueden también seguir por nuestro canal de YouTube en Radio La Clave, buscan en YouTube y ahí está la transmisión en línea para que puedan comentar y ver además lo que está pasando aquí en la radio. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Bendito Residuos es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en benditoresiduo.cl. Y hablando justamente de sostenibilidad, de medio ambiente, de energías renovables, estamos en estos momentos en línea con don Javier Naranjo, ex ministro de Medio Ambiente, experto en todos los temas medioambientales, y quisimos llamarlo justamente para hablar de un tema específico de la cuenta pública. Primero saludarlo. Javier, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? Un gusto saludarte y saludar a todos los que nos están escuchando. Un gusto estar contigo en tu súper exitoso programa. Muchas gracias. Oye, aunque después lo voy a presentar de inmediato también. También está Daniel Tenú con nosotros aquí en el estudio. Y por qué es importante decirte eso, por si tiene alguna pregunta, ¿no es cierto?, en estos minutitos que te vamos a quitar. El tema específico que queríamos hablar contigo era una de las áreas o una de los anuncios que comentó el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública el domingo, que es adelantar, ¿no es cierto?, lo que es la descarbonización o lo que es más que nada la descarbonización de la matriz energética del 2040 al 2035. O sea, cerrar toda la mayoría, por lo menos, de las plantas que producen energía con combustibles fósiles para hacer 100% energías renovables. A ver, la primera pregunta es, ¿se puede adelantar estos 5 años? Porque 2035 está a la vuelta de la esquina, digamos, ¿no? Sí, oye, primero saludar entonces a tu tocayo, que no lo había saludado, discúlpame, Daniel 2. Hola, Javier. Saludarte. Hola, Javier. Oye, mira, Danieles, yo te diría lo siguiente. A ver, mira, lo primero siempre es que, desde el punto de vista ambiental, particularmente de las metas de carbono neutralidad del país a más tardar el año 2050, que es lo que establece, ¿cierto?, la Ley Marco de Cambio Climático, esto por supuesto que en el titular es una muy, muy buena noticia y por supuesto es algo que yo creo que desde el punto de vista del objetivo se desea, se requiere y es necesario. Por eso destaco que es a más tardar, es decir, se puede adelantar. ¿Cuál es? Yo diría, no quisiera ser como el que pone el punto negro, pero lo que es relevante revisar en este anuncio, para que no sea solo un titular o una ley que finalmente no va a quedar en nada, lo primero es saber cuáles son los estudios que determinan la factibilidad de que esto es posible. Estudios que por lo menos a nivel público aún no se conocen. Estudios que tienen que irse por el camino básicamente primero de determinar cuál es el costo de la energía.
porque recordemos que finalmente el costo de la energía lo terminamos pagando nosotros, los consumidores, y en el último tiempo la energía ha duplicado aproximadamente, eso es relativo, pero en márgenes generales, claro, ha un poquito duplicado su valor. Lo segundo es que, si bien la capacidad instalada muy probablemente al 2035 va a ser factible alcanzar una meta de carbono neutralidad y en ese sentido adelantar el cierre de las carboneras, hay un foco que no se está mirando y que es el más relevante, creo yo, en este momento para que esto sea posible, y es la transmisión de energía, las líneas de transmisión. Hoy día, ustedes saben perfectamente bien que tenemos alta generación eléctrica, en el norte de Chile, ¿no es cierto?, con los paneles fotovoltaicos, igual que en el centro y centro-sur, los parques eólicos, con algunos eólicos también en el norte, pero hoy día lo que está ocurriendo es que no tenemos capacidad para mover esa energía a los polos que requieren, obviamente, o tienen mayor demanda de energía. Y ese foco no lo estamos mirando. Es decir, tenemos capacidad, probablemente vamos a llegar al 2035 con capacidad, pero no sabemos cuál es el costo de adelantarlo, y segundo, cómo vamos a mover esa energía. Hay proyectos rechazados, hay proyectos en evaluación que tienen para varios años más en tramitación para que puedan obtener, comillas, o no comillas, sino que derechamente la aprobación ambiental y luego los permisos sectoriales que se requieren para poder avanzar. Y tercero, tenemos una alta demanda de energía que no estamos siendo capaces de poder cumplir, y por eso es que ahora se está viendo que los grandes generadores están generando proyectos de acumulación de energía porque, comillas, se está perdiendo. Entonces, ese foco no está sobre la mesa, y en mi opinión es esencial ponerlo sobre la mesa, porque de lo contrario no tenemos claridad cómo se va a lograr esta meta en 2035. Oye, Javier, bueno, hay un par de proyectos de almacenamiento de energía fotovoltaica. Recordemos que la energía fotovoltaica, que tiene que ver con los paneles, se pierde si es que no se almacena, se pierde de noche, ¿no es cierto? Y estos proyectos de almacenamiento, de hecho tuvimos una empresa acá que está en uno de los proyectos, son caros. La pregunta es, claro, el tema de la transmisión, ¿no es cierto? Pero la ley de permisos sectoriales que supuestamente, bueno, se tendría que aprobar muy luego, por lo menos son las expectativas, de alguna forma podría ayudar a destrabar un poco esa conexión de la línea eléctrica de alta tensión para poder justamente traer esa energía a la zona centro y sur y que no se pierda. Lo que pasa es que aquí esto tiene que ver con estrategia. Esto es bien complejo, Gabriel, en el sentido del punto de vista de cómo se enfocó. El gobierno tomó una decisión equivocada, en mi opinión, de cómo tramitar la permisología. Separó de tres formas la permisología. Por un lado, la ley asociada al Consejo de Monumentos, la ley que moderniza, ¿no es cierto?, la institucionalidad del Consejo de Monumentos, la ley de monumentos nacionales. Eso es una ley, es un cajón. Otro cajón es la modificación al sistema de evaluación de impacto ambiental que está aprobada en la Comisión de Medio Ambiente del Senado hace mucho tiempo y que el gobierno no está moviendo. Y otro cajón aparte es la ley de permisología, que son todos los permisos posteriores a la resolución de calificación ambiental, es todo lo que viene después de la evaluación ambiental. Y en consecuencia, lo que uno puede revisar rápidamente es que no hay un hilo conductor entre de que tú ingresaste tu proyecto, porque lo primero que tienes que hacer en nuestros proyectos de transmisión eléctrica, por ejemplo, o de generación sobre 3 megas, es ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, tramitar lo que dure tu evaluación de impacto ambiental, participación ciudadana, consulta indígena, pregunta, observaciones, etcétera. Obtienes tu RCA, comité de ministros, judicialización, etcétera. Tienes tu RCA y luego comienzas la tramitación de tus permisos sectoriales. Por ejemplo, líneas de transmisión o, por ejemplo, en paneles fotovoltaicos son muy importantes los permisos asociados al cambio de uso de suelo, los permisos de corta de distintas especies de árboles. Entonces, eso se está tramitando a reglón seguirse ya sin que haya una línea conductora. Entonces, en teoría, el objetivo del proyecto es noble de alcanzar el objetivo, pero la verdad es que en la práctica no se logra ver claramente un hilo conductor para poder uno decir con mediana tranquilidad, sí, sabes que efectivamente va a ser así. Por lo menos en teoría es lo que dice el gobierno y esperemos que así sea por el bien del desarrollo sostenible, la verdad, es que debiera ser así. Pero la verdad es que el foco, particularmente complejo hoy día, es que la tramitación ambiental de una línea de transmisión es muy difícil por cuestiones fácticas que de repente olvidamos. Cuando tenemos líneas de transmisión de más de 400 kilómetros, 800 kilómetros, pensemos actualmente en Quimarlo Aguirre, y la exigencia de que tú tienes que revisar todos los lugares donde vas a colocar una torre de transmisión, a veces no se puede cumplir porque está en un predio privado y el dueño del predio no te dejó ingresar, por ejemplo. ¿Qué se hace en ese caso cuando tienes problemas en una línea? La ley no resuelve esos casos en particulares porque es una ley, pero es ahí donde, por ejemplo, debiéramos revisar cómo priorizamos como país
¿no es cierto?, impulsar la transmisión eléctrica para poder justamente mover la energía y en este caso sí, poder apurar entonces la descarbonización del país. Javier, yo quiero ir un poquito más arriba y me gustaría tu opinión. ¿Hace sentido apurar en el fondo la meta del 2040? A propósito de que hoy día con el uso de la inteligencia artificial, los data centers, en el fondo lo que más se requiere es energía en este minuto. Entonces, te quiero preguntar tu opinión si es que hace sentido en el fondo apurar esto o capaz que estamos perdiendo una oportunidad que se está dando de poder usar la energía que tenemos en una coyuntura que pareciera ser de alto requerimiento de uso de energía. Es interesante tu pregunta, Daniel. Lo que pasa es que ahí hay que revisar un poco qué es lo que cómo efectivamente va a hacer doble clic el gobierno a propósito de este proyecto anunciado a propósito del adelantamiento de las centrales, porque por lo menos en el gobierno del presidente Piñera, cuando se hizo el plan de descarbonización, que fue este acuerdo con las compañías, si bien se apagaban las centrales quedaban en una situación, comillas, de stand-by, ¿cierto?, de quedar preparadas en caso de poder suplir si es que hubiera justamente una falencia de energía porque no podemos apagar el país. Entonces, justamente ante esta necesidad de energía, si bien se apagaba la termo, no funcionaba, quedaba en condiciones de operar ante una urgencia o una emergencia, o si es que faltaba efectivamente oferta para la demanda de energía que teníamos en el país. Desde el punto de vista ambiental, y particularmente de lo que se refiere al cambio climático, los compromisos adquiridos por Chile, sí, está bien adelantarlo en la medida, insisto, que los estudios técnicos avalen que es posible, ya dijimos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los precios, y que efectivamente tengamos la capacidad de transmisión para poder mover las renovables desde los extremos del país a las zonas de mayor demanda. Por eso, desde el punto de vista ambiental climático, yo creo que está bien ese esfuerzo. Lo que a mí me preocupa particularmente, además de lo señalado, es que si esto se hace por ley, esto tiene efectos que no son menores. Porque cuando tú obligas a alguien, en este caso, a pagar una inversión hecha porque el Estado la requirió, la consecuencia necesaria, jurídicamente hablando, es que van a tener que haber pagos de indemnizaciones, expropiaciones, compensaciones, etcétera, conforme se defina. Y eso tampoco se está discutiendo, tampoco se ha puesto sobre la mesa, porque claramente si el Estado requirió energía, dijo, conforme a la misma ley de generación, tengamos este tipo de energía, y de un día a otro una ley dice se acaba, bueno, entonces va a haber que compensar, indemnizar toda la inversión y todos los gastos hechos en esas centrales que hoy día se estarían apagando. Entonces, no es tan simple decir aumentamos la meta o más bien apuramos el cierre de las centrales, sino que hay que hacer un análisis transversal. Y esa era la virtud principal, junto con aumentarlo, como se aumentó, ¿no es cierto?, en el gobierno del presidente Piñera, era que se logró un acuerdo y las mismas centrales fueron cerrando voluntariamente y así de esta manera no habían, por ejemplo, estos famosos pagos de compensaciones o indemnizaciones que pudieran haber por obligar un cierre a través de una ley. Javier Naranjo, exministro de Medio Ambiente, 1.000.000 de gracias por acompañarnos al principio de Clave Morse para explicarnos este tema que tiene que ver justamente con la descarbonización y fue uno de los puntos que anunció el presidente de la República, Gabriel Boric, en su cuenta pública. Un abrazo, ¿ah? Que estén muy bien. Un gusto, que les vaya muy bien. Saludos, Danieles. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Análisis de los